comienzo la rueda de prensa del técnico Juan Ignacio Martínez, posterior al partido disputado frente al Castellón. Comenzamos turno de preguntas. Víctor Lorente, Aragón Deporte. Hola Juan Ignacio, ¿qué tal? Buenas noches y enhorabuena en primer lugar por la victoria y por certificar la permanencia. ¿Cómo está usted y cómo está el vestuario después de un partido como el de hoy? Me imagino que aliviado, ¿no? Sí, es cierto. Lo he comentado a otros compañeros antes de venir con vosotros. Mucha rabia contenida de todo el año y hablo solamente en el paréntesis de 6 meses. Pero lo que vivís aquí vosotros también, que venís de ese final de verano también con una pérdida de ascenso, cambias el chi y te metes en una película en la primera vuelta de pelear por otro objetivo que se configura un ascenso por una permanencia. Y fijaros, ¿no? Todo el sufrimiento, pero yo creo que el equipo merece un aplauso grandísimo. Ya habéis visto cómo se han reunido en medio del campo y sí que es verdad que se han liberado de una carga muy fuerte. Perdón, porque hablamos de una entidad como el Real Zaragoza que estaba jugando con el futuro del club. Laura Ferrer, EbroFM. Buenas noches, míster. Enhorabuena. Lo primero que quiero es transmitir los mensajes que nos han llegado a nuestro medio, darle las gracias por conseguir esa tranquilidad ya absoluta y llevar también la paz a tantos corazones zaragozistas. Y en cuanto al partido, yo creo que un partido bastante completo, ¿no? Los chicos han llegado a un momento que se han atrevido a hacer cosas que en otro momento quizás no las hubiesen hecho. Gracias. Muchísimas gracias para todos, de verdad. Estáis hablando yo como responsable del grupo, pero máxima las felicidades para todos. Vosotros, los medios, que me acuerdo el primer día que comparé, os comenté de intentar, a partir de ahora siempre hablar en positivo, vamos a sumar, vamos a intentar en todos los partidos. Es el mío, estás tú ahí preocupado, ya se ha parado. La alarma de que era la permanencia, perdón, que estaba terminado de contestarte, Laura, es decir, yo creo que es para todos, ¿eh? La afición ha creído siempre, nos ha esperado, en menor o mayor medida siempre durante todos los partidos, esas personas que vienen al estadio, esas personas, mejor dicho, a la puerta, desde el hotel hasta aquí, es decir, toda esa energía al final es la que ha salido hoy como culminación a todo este periodo de tiempo, ¿no? Y al final pues ha conseguido, como hemos comentado, un objetivo diferente al que se marcó el club a principio de temporada, pero bueno, había que cambiar el chip y por eso tiene mucho más mérito el trabajo de los chavales. Vamos con Fran Casado, Radio Marca. Buenas noches, míster. En directo para Marcador Zaragoza. Lo primero, sumarme a esa enhorabuena de haber conseguido el objetivo de la salvación. Yo le quería preguntar si en su llegada, cuando estaba viajando con el equipo a disputar el partido de Copa a Torrelavega, ¿veía posible estar salvado con 2 jornadas de antelación a falta de 6 puntos por disputarse, cuando en esa etapa el Zaragoza estaba a 5 puntos de la salvación? Los que me conocéis ya, yo creo que llevo un tiempo aquí. Ya sabéis cómo pienso, soy una persona muy positiva. Os comentaba el otro día que alguna persona me dice inconsciente, dice, ¿cómo vas a un equipo y tal? Si no hubiese tenido yo confianza, pues me hubiese quedado en Alicante. Yo creía perfectamente en la plantilla, sabíamos que tenía un grupo deportivo, luego se ha juntado el humano, luego se ha juntado ese grado de compromiso, como habéis podido comprobar vosotros partido tras partido, y parece que ha sido sencillo, pero no, la travesía ha sido dura para todos, vosotros como medios, la afición, para nuestra familia sobre todo también. Las familias de los jugadores, yo sé perfectamente, lo digo por las mías, el sufrimiento que supone semana tras semana. Pero con toda esa energía, al final, hemos llegado a este objetivo tan bonito. Parece que sea de perdedor muchas veces, porque el Real Zaragoza, evidentemente, no puede pelear por una permanencia en segunda división. Su objetivo es estar en la élite. No lo digo yo, lo dicen los números. Pero lo difícil es cambiar el chi, cambiar el mono de trabajo, y en ese aspecto los jugadores han estado de matrícula de honor. Juan Carlos Lluvero, Radio Zaragoza. Juan Ignacio, entrenador, buenas noches, felicidades también por la parte que le toca, que es mucha. Yo le quería preguntar concretamente por el partido de hoy. Hoy era el día que había que ganar, el equipo ha ganado, si no me equivoco, es la primera vez que marca 3 goles y sobre todo que prácticamente no ha dado ninguna opción al rival. ¿Qué valoración hace usted del partido? Pues gracias. Sí, la verdad que sabíamos de la necesidad del rival, sabíamos perfectamente que el rival con esa necesidad pues iba a venir a buscarnos. Ellos nos han presionado, han cambiado un poquito el chip, porque ellos normalmente son un equipo más de repliegue 3 cuartos. Hemos sabido jugarles en ese sentido. Y lo más importante son los goles, ¿no? Ese primer gol te da ese
ese momento de pausa, esa credibilidad al jugador y confianza, que por cierto ha sido un golazo de ejecución, pero de elaboración también muy bueno. Y luego nada más salir de la segunda parte también ese otro segundo gol que te da, pues bueno, para seguir creciendo. Y eso pues a un rival como el Castellón tan necesitado, pues le ha mermado. Y sí que, como comentas, ¿no? Ha sido un partido de ese, como digo yo, de puntito de ansiedad, que está loco por conseguir el objetivo. El equipo ha sabido dominar los tiempos y muy, muy contentos. Álvaro Montaner, COPE. ¿Qué tal? Buenas noches, míster. Me sumo también a esa felicitación por el objetivo cumplido. Ahora que ya me imagino que podrá dormir un poquito más tranquilo esta noche ya con esa salvación en el bolsillo, ¿va a tener más tiempo para pensar en el futuro y en la temporada que viene para ver qué hace Juan Ignacio Martínez? Gracias. Sí, por supuesto que espero dormir, descansar bien y nada más termine el campeonato. Pues ahora mismo justo hemos estado ahí consejeros y Miguel Torcilla, el director deportivo, que él también sale de viaje porque sabéis que hay muchos partidos estos fines de semana. Él ahora mismo, por ejemplo, también pues, bueno, se pone también mano a la obra y evidentemente nos sentaremos para ver cómo se divide el próximo futuro del equipo, del club, de mi persona, de todo el mundo. Y cerramos con la última pregunta, Laura Ferrer, EuroFM. Sí, míster, me imagino que a lo largo de toda su carrera ha vivido todo tipo de situaciones. Quizás esta ha sido la que se ha sufrido más, la que ha podido costar más, luego por el poquito tiempo que ha tenido estos meses, digamos la que más le ha costado, sobre todo en el plano del sufrimiento. Gracias. Sí. Mi llegada al fútbol profesional fue así también, ¿eh? Yo estaba en tercera división del Mar Menor, llegué al Cartagena en segunda B y quedaban 10 jornadas también que podía bajar a tercera. Pero sí que es cierto que por la presión añadida de la entidad, por los pocos puntos que teníamos, por toda una segunda vuelta, sí que es verdad que era nunca ves la llegada a la orilla, pero yo en todo momento estoy convencido porque lo veo, lo palpo, que el equipo, los jugadores, ya no solamente que creía en mí, sino que el trabajo que ellos hacían iban en función de lo que estábamos buscando, ¿no? Ellos pusieron cero excusa y grado de compromiso al servicio del club. Como os dije yo el otro día en la previa, el grado de competitividad yo creo que lo elevamos a un número muy alto, por eso evidentemente se lo hemos puesto muy difícil a todos los equipos, la parte de arriba, de abajo, y es evidente que tienes que perder, no lo vas a ganar todo, es muy difícil. Pero algunos partidos incluso que hemos perdido ha sido también injusto, como también algunos que hemos ganado, no injusto, pero también con esos golpes de suerte que todo equipo merece pasar como estamos nosotros ahora mismo y que disfrutéis, de verdad. Muchas felicidades, se acabó el sufrimiento, también vosotros vais a tener un fin de semana ya placentero y a partir de ahora, pues bueno, como digo yo, a sumar y poco a poco que el Real Zaragoza empecemos a definir todo. Gracias a vosotros, ¿vale? Muchas gracias, buenas noches. Os doy un aplauso. Victoria del Real Zaragoza por 3-0 ante el Castellón. Una victoria que le da la permanencia matemática al equipo de Jim. Ojo con el golazo que se marcó Francho Serrano. Esta es la estrena goleadora por parte de Francho Serrano. Minuto 13 de partido, primer gol en la Liga Smartbank. Y qué golazo, la mandó directamente a la escuadra después de una bonita combinación con Juanjo Narváez. Así se las gasta el joven futbolista del Real Zaragoza. Imágenes de la segunda parte, otro joven futbolista del Real Zaragoza poniendo el 2-0 en el marcador. Iván Azón aprovechaba el servicio de esquina para marcar un gol más. Ya son unos cuantos los que lleva el Zaragoza marcando de jugadas de estrategia en estos últimos partidos. Penalti claro de Rafa Gálvez sobre Iván Azón. El colegiado lo revisó en el VAR, indicó la pena máxima. Y ojo con la definición de Álvaro Tejero. A lo Panenka, Paradiña primero, Panenka después, para poner el 3-0, 66 de encuentro. Finiquitaba ya el partido el Real Zaragoza, que con esta victoria lograba la permanencia una temporada más en la Liga Smartbank. Se relajó el equipo local y eso lo intentó aprovechar el Castellón con algún acercamiento para marcar. Ni Zlatanovic ni tampoco Rafa Gálvez en estos dos cabezazos lograron marcar. Llevan ya 4 partidos consecutivos sin ver portería al Castellón, que tendrá que luchar en estas últimas jornadas. Al final Zaragoza 3, Castellón 0. Sí, así es. Yo creo que es lo que llevamos
lo que llevamos luchando y peleando, sobre todo no por nosotros, sino también por todos los zaragocistas, que yo creo que no se merecían una temporada así. La verdad que no es para estar orgullosos, pero sí estar tranquilos, y seguro que el año que viene vienen cosas mucho mejores. Sí, así es, sobre todo las últimas jornadas veníamos con muy buena racha, hemos perdido tan solo 2 partidos, en casa estábamos muy fuertes, y al final yo creo que tarde o temprano iba a llegar el premio, que era pues eso, un premio que no es el que nos habría gustado desde un principio, pero bueno, es el que nos ha tocado, y hay que seguir con eso, y la temporada que viene, como te digo, será otra cosa, y seguro que vienen cosas muchísimo mejores. Sí, la verdad que sabíamos lo que teníamos que venir, como te digo, estábamos en casa, que llevamos muy buena racha, y la verdad que yo creo que el tercero refleja lo que se ha visto en el campo, que hemos sido superiores, yo creo, hemos tenido claridad con balón, hemos sido atrevidos, que al final es lo que teníamos que venir a ganar, ¿no? Estamos en casa, y yo creo que así ha sido, y la verdad que, por lo que te digo, muy contentos y sobre todo tranquilos por haber dado esta alegría a la afición. La verdad que otro sueño, ¿no?, para mí, el poder meter mi primer gol en la Romareda, y pues mucho más contento aún, sobre todo por haber podido ayudar al equipo para llegar ya por fin al objetivo este. Sí, la verdad que creo que se la ha dado Juanjo, me la ha devuelto, se la ha vuelto a dar y se la ha pedido atrás. Vamos, no me lo he pensado, y sabía que tenía que pegarla arriba, pero vamos, no sabía, ni pensaba que iba a salir ahí donde ha salido. La verdad que, lo que te digo, muy contento, y ojalá sea mucho más goles con esta camiseta. Sí, así es, somos el Real Zaragoza y tenemos que dar imagen siempre, aunque ya esté todo vendido, y lo que te digo, somos el Real Zaragoza y tenemos que quedar lo más arriba posible. Sí, será un partidazo, al final ellos han conseguido el objetivo que nosotros estamos buscando desde el principio, pero bueno, seguro que le vamos a pelear cosas muy difíciles, y iremos a ganar, como ya te he dicho, tanto contra Mallorca como Leganés. Sí, desde luego, terminando con una victoria en casa, además bastante holgados dentro de lo que cabe, y muy contentos por conseguir al final nuestro objetivo final. Al principio nuestro principal objetivo era ascender, pero bueno, poco a poco hemos ido cambiando el objetivo, y al final lo hemos logrado. Sí, en la primera parte ya hemos dominado, yo creo, el partido, y hemos conseguido el gol de Francho, y bueno, en la segunda parte hemos salido desde el principio a morder y a por el segundo gol, y pues bueno, lo hemos logrado, y muy contento en lo personal y por el equipo, porque hemos conseguido lo que todos queríamos. Sí, eso, seguir aprovechando, seguir aportando ese granito de arena, y eso, muy contento de poder ayudar al equipo, y bueno, de marcar el gol en la Romareda. Ojalá fuese con afición, pero bueno, de momento habrá que conformarse con lo que hay. Desde luego, al final es un sueño llegar aquí. Poco a poco ha sido un año difícil para el Real Zaragoza y para toda la afición, pero bueno, hemos logrado la permanencia, y contentos de seguir así. Sí, como tú dices, hay que pensar ya en la próxima temporada, pero sin dejar atrás estos 2 últimos partidos para lograr la mejor posición posible dentro de la tabla, y nada, a salir con todo, a seguir currando, y a conseguir nuestro objetivo, y a conseguir la máxima posición posible.